Un saludo fraterno para todos, nuestra familia juanista y a todos los que visitan nuestra página web de la Juan de Castellanos. Pues como siempre, con un saludo muy lleno de esperanza y de alegría, queremos continuar en estos pequeños espacios que pues estarán ahí puestos en nuestra página web, motivar y por lo tanto enseñar e ilustrar la visita del Papa Francisco a nuestro hermoso país colombiano. Vamos a comenzar en este día la meditación y la reflexión de una manera muy general de los encuentros y temas previos que nos sugiere la Conferencia Episcopal para esta visita del Papa Francisco a Colombia. Pero antes de eso, quisiera que una vez más retomáramos el logo y pues el afiche que se ha tenido en cuenta para esta visita del Papa Francisco. Como bien lo podemos observar, pues vemos la silueta del Papa Francisco dando un paso y por lo tanto a la luz de esta imagen, de ahí que por eso surja el lema general de esta visita que es demos el primer paso. Ese primer paso que vamos a meditar precisamente en nuestro primer encuentro y en un segundo encuentro meditaremos y tú, Pedro, confirma en la fe a tus hermanos. Solamente quisiera que tuviéramos en nuestra retina, no solamente de nuestros ojos, sino en la retina de los ojos de la fe, esta imagen como signo precisamente de esperanza, como signo de encuentro, como signo de ponernos en pie y ponernos en camino, no solamente como un acto individual, sino como un acto comunitario. De ahí que por eso pues tenga el símbolo fundamental de que el Papa Francisco se acerca a nuestra cultura, que significa fundamentalmente desde nuestros inicios esta cultura indígena tan hermosa que tenemos en nuestro país. Por eso aparece este logo tan bello que significa el tejido fundamental de este hermoso país y los tejidos que son muy relevantes en la cultura wayú y en muchas de las culturas presentes, culturas indígenas presentes en nuestro país. Por eso también se da a conocer pues este hermoso lema con los colores de nuestro hermoso país, y el amarillo y el blanco hacen referencia pues a la bandera y a los colores propios del escudo pontifical de la ciudad del Vaticano. De esta manera, entonces quisiera simplemente que miráramos en este pequeño encuentro estos dos momentos, que es dar el primer paso. ¿Qué significa entonces para nosotros pues dar un primer paso? Primero, darnos cuenta que nuestro país ha tenido dos caras, si podemos llamarlo así, que ha tenido que asumir. Primero, pues la cara de ver que somos tantos colombianos llenos de muchas cualidades, virtudes, de esperanzas, de alegrías, de proyectos, tantos niños y jóvenes que son esperanza para el mundo entero, colombianos que triunfan en el exterior y que triunfan dentro de nuestro territorio nacional. Es decir, es una cara alegre, es una cara bondadosa, es una cara de esperanza, de fraternidad, y que así reconocen a nuestro país en el mundo entero. Es una cara amable, por supuesto, es una cara bella, pero también hemos tenido que asumir otra cara, que es la cara de la violencia, que es la cara muchas veces de la indiferencia, que es ese rostro que se entristece, ese rostro que ha tenido que llorar, ese rostro que ha visto también por medio de los ojos de estos ciudadanos derramar muchísima sangre, lamentablemente, tanta violencia en nuestro país. Son dos rostros que tenemos que asumir, y que no solamente nosotros en Colombia, sino también en muchas realidades del mundo. Sin embargo, no podemos perder de vista esos dos rostros para darnos cuenta de que en nuestra vida personal y en la vida cotidiana, pues tendremos y siempre experimentaremos estos dos momentos en la existencia: la alegría, la esperanza, el gozo, pero también los momentos de prueba, los momentos de dificultad. Y entonces, ¿por qué muchas veces ocurre ese rostro que se entristece?
Y quiero mencionar algunos de estos puntos que nos sugieren en este primer encuentro. Ese rostro se entristece porque hay alejamiento de Dios. Cuando el ser humano se olvida de Dios, se olvida de sí mismo. Porque así como se dice en el Génesis que somos imagen y semejanza de Dios, pues si nos olvidamos de Dios, nos estamos olvidando de nosotros mismos y no vemos precisamente la bondad que hay en nosotros y nos convertimos en personas desfiguradas porque no reconocemos el rostro de Dios. También pues aparece ese momento de tristeza, ese momento de oscuridad, porque muchas veces hay crisis entonces en la humanidad de nosotros. Nos surgen los sentimientos propios del ser humano, esos sentimientos de solidaridad, esos sentimientos de perdón, esos sentimientos de bien común. También aparece ese rostro por la desintegración de la familia, que bien lo vemos ahora actualmente, cómo se destruye tan fácilmente, pues nuestras familias se desintegran, tanta violencia intrafamiliar, tantos modelos de una u otra manera, entre comillas, que es difícil llamarles familia en el sentido de que no estamos unidos, de que no hay un padre, una madre, unos hijos. Y entonces se entristece la sociedad cuando la familia se desintegra. Y también hay un entristecimiento cuando hay una pérdida de valores y un relativismo ético cuando simplemente queremos hacer lo que queremos, como pensamos y como lo deseamos, sin importar a cuántos les hagamos daño. Ese relativismo que depende muchas veces de cada uno de nosotros sin pensar cuánto daño podemos hacerle al otro, y eso entristece precisamente también a nuestra sociedad. Esa tristeza que sufre también nuestra educación actualmente, cuántas veces pues la ignorancia es signo de violencia, la ignorancia es signo de odio, de división, y entonces la educación tiene que una vez más florecer y reflorecer aquí en nuestra universidad y en todos los ámbitos educativos. Eso también es un signo de tristeza. Y también cuando hay una ausencia del Estado y hay una debilidad en las instituciones, cuando solamente se piensa en el poder, en el tener, cuando un Estado se olvida de la salud de sus ciudadanos, cuando un gobierno ignora el dolor de aquellos a quienes les debe servir, cuando las instituciones se vuelven simplemente con un economismo que los destruye, con una economía que es salvaje y que muchas veces pues también destruye los sueños de los colombianos, de los ciudadanos, y cuando hay una inequidad social, cuando solamente pensamos en nosotros mismos y los otros aguantan hambre, cuando muchas veces el que tiene desea tener más y el que poco tiene cada vez más aguanta mucha más hambre. Y cuando entonces hay esa tristeza en nuestra sociedad, cuando experimentamos la corrupción, ese flagelo y esa lepra que destruye, que carcome y que corrompe cada vez más a nuestro país. La corrupción que vemos lamentablemente en tantos medios de comunicación, como la revelan, y como pues vemos en las altas cumbres de nuestro gobierno, cómo se manifiesta esta lepra de la corrupción. Entonces, de esta manera podemos ver que ese rostro entristece y ese rostro pues lamentablemente está presente también en nuestro país. ¿Qué criterios fundamentales tiene, criterios pastorales tiene la visita del Papa? Quiero recordarles una vez más que la visita del Papa no es una visita política, no viene por el gobierno, no viene por el proceso de paz, simplemente por una firma o por algo que se está tejiendo en nuestro país, no simplemente por medio de algún documento, sino porque es una vivencia que está buscando nuestro país, es decir, la vivencia de la paz. Viene el Papa como pastor, viene el Papa como acompañante, viene a traernos un mensaje de paz. Viene como aquel que trae una palabra que Dios pondrá en su boca. Como un papá quiere orientar a sus hijos, siempre Dios le ilumina para que los pueda ayudar y orientar. De esa manera viene este personaje mundial, sí, con un gran carácter de una u otra manera también político y también una gran influencia en todo el mundo, sí, una personalidad que todo el mundo conoce, sí, pero fundamentalmente viene como aquel pastor que quiere ayudarnos y orientarnos.
Por eso es tan bonito que nosotros sepamos que esa visita del Papa no solamente es para los católicos, es para Colombia entera, creyentes o no creyentes, para personas de buena voluntad, y todos los colombianos hacemos parte de esos seres humanos de buena voluntad. Entonces, ¿qué significa dar este primer paso? Que es un acto personal de libertad, voluntad e inteligencia, pero también un acto comunitario, un acto que queremos hacer todos juntos como colombianos. Un primer paso, ¿para qué? Tú lo sabes y yo lo sé. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer hoy? ¿Qué dar hoy, mañana? En mi vida, ¿cuál es este primer paso que Dios me pide? Pregúntale eso a Dios, pregúntale eso a tu conciencia, a tu corazón. Pero asimismo, es importante saber que somos invitados a dar un primer paso, a reconocer y a entender el sufrimiento de los demás. Estamos invitados a dar un primer paso, a perdonar a aquellos que nos ofendieron, pero sabiendo que el otro merece y necesita de ese perdón, sin pensar simplemente en mi herida, sino también pensar entonces en la necesidad del perdón que el otro tiene. También dar un primer paso para sanar nuestros corazones y ayudar a sanar los corazones de los demás. Y también dar un primer paso para volvernos a encontrar como colombianos, como hermanos, para descubrir el país que se esconde detrás de esas montañas y de estos bellos valles. Descubrir y redescubrir la hermosura de este país, en su fauna, en su flora, en la calidad humana, en la belleza de su cultura y de sus tradiciones religiosas, culturales, artísticas, en fin, que podamos redescubrir una vez más en este primer paso en donde Dios nos ha puesto en este pedazo tan bello del mundo. Entonces, pues que este primer paso que nos invita en este primer encuentro, sea una motivación para nosotros personalmente y también para nuestras familias. El segundo encuentro que nos propone la Conferencia Episcopal de Colombia para meditar como preparación para la visita del Papa Francisco se titula "Y tú, Pedro, confirma en la fe a tus hermanos". Entonces, pues es un encuentro en donde nos quieren explicar de una manera un poco más concreta cuál es la misión del Papa dentro del mundo y por supuesto dentro de la Iglesia. Y pues aquí fundamentalmente tenemos que identificar que cuando Jesús elige a sus 12 apóstoles, dentro de los 12 apóstoles, especialmente le da el encargo a uno de ellos que precisamente sea la roca de la iglesia, aquel que se llama Simón y aquel que le va a poner Pedro, que viene de la palabra hebrea Cefas, que significa piedra. Por eso le va a decir Jesús a este hombre: y tú, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces, pues esto viene desde los inicios del cristianismo. No es algo que nos hayamos inventado de unos siglos acá, sino que desde los inicios de esa iglesia que brota del costado del Señor, pues hay a uno especialmente que le da esta hermosa misión. Y por eso es tan importante el cambio de nombre. Cambió de Simón a Pedro. Y también en este caso, en la actualidad, como ha ocurrido con todos los papas a lo largo de la historia, a este hombre, Jorge Mario Bergoglio, que como bien lo sabemos, de nacionalidad argentina, que tiene una gran identidad latinoamericana, pues él mismo va a elegir este bello nombre, Francisco, en honor a Francisco de Asís, aquel amante de la naturaleza, amante de la creación. Y por eso es tan bello el cambio de nombre, porque significa la misión que Dios le está encomendando a este hombre. Es tan bello por eso interpretar, conocer, saber por qué aparece este cambio del nombre y cuál es el significado tan bello que tiene en el ámbito de la iglesia, como aquella misión nueva que Dios, por medio de Jesucristo, le entrega a este hombre Pedro, este nuevo Pedro, que ahora se llama Francisco actualmente, pues en bien de la iglesia y del mundo. Pero entonces hablemos de esa misión que tiene el Papa. ¿Cuál es la misión fundamental que el Papa entonces tiene en la iglesia? Y pues Jesús le da fundamentalmente 3 misiones y 3 encargos a este nuevo Pedro,
llamado Francisco. Fundamentalmente lo invita a ser el cimiento de la roca, que si lo demás se desmorona, él tiene que mantenerse en pie, él tiene que ser la roca que, por lo tanto, pues ese edificio se basa y se fundamenta en esa roca que es Pedro, y por eso tiene que ser base y cimiento para toda la iglesia en el mundo, y no solamente la iglesia cristiana católica, sino en el mundo, tiene que ser base de esperanza para todos los que lo escuchan. Y también lo va a invitar a que tenga las llaves del reino de Dios, porque Él va a ser aquel que va a llevar a sus hermanos al conocimiento de la fe y los va a llevar también al conocimiento de la salvación que Jesús ha predicado. Y por eso es tan bello aquellas puertas que nos esperan en el reino de Dios, y también siempre cuando vemos esta imagen tan bella como Pedro, según nuestras obras, y cuando ya lleguemos a la presencia de Dios, sea quien nos abra las puertas del reino de Dios, porque precisamente va a tener esa capacidad de discernimiento para aquellos que seamos una vez más capaces y dignos de llegar a la presencia de Dios. Le va a dar las puertas de aquel que precisamente nos espera en el reino de Dios, y aquel que tiene la capacidad de abrirlas para todos sus hermanos. Pero también, como misión y como encargo fundamental, le va a dar que puede atar y desatar aquí en el mundo. Y entonces cuando les va a decir a sus discípulos que perdonen los pecados en nombre de Dios, que reciban el Espíritu Santo para dar la paz. Y entonces a Pedro fundamentalmente le va a decir: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces le da una autoridad grande para orientar y para gobernar la iglesia. Le da su palabra, le da su espíritu para que pueda atar y desatar en este mundo. Son tres misiones muy importantes que tiene el Papa aquí en el mundo. No solamente es dar discursos bellos, o no solamente ser una personalidad por el cual pues muchas personas aplauden o se entusiasman, sino que de verdad tiene una misión fundamental y que viene de lo alto, que viene de Dios para todos los que lo escuchamos. De la misma manera, estas tres misiones y encargos que Jesús le da a Pedro, pues se manifiestan en la actualidad en Francisco. Y por lo tanto, es tan bonito darnos cuenta que el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, viene fundamentalmente a manifestar esta misión de una manera contundente y de una manera fraterna, que también llegue a la profundidad del corazón de todos los colombianos. Viene a confirmarnos en qué. Él viene a confirmar qué en nosotros, qué nos quiere recordar, qué quiere afianzar en nosotros. Primero quiere confirmar en nosotros la fe. Quiere recordarnos quién es Jesús, quiere recordarnos el Evangelio de Jesús, quiere recordarnos el bautismo que recibimos, recordarnos el mandato también que el Señor nos da a cada uno de nosotros como creyentes, como católicos, como cristianos, como aquellos que creemos en Dios. Y entonces viene a confirmarnos en esa fe que escuchamos desde el inicio de la cristiandad, aquella fe que se abre con la lectura de la palabra de Dios, y que se abre también cuando recibimos los sacramentos. Viene a confirmarnos también en el amor como hermanos, en el amor entre nosotros como ciudadanos, como hermanos de un mismo país, pero también a confirmarnos en el amor a la naturaleza. Este Papa es un gran amante de la naturaleza y del medio ambiente, y por eso en una de sus cartas, Laudato Si, nos va a hablar muchísimo de la hermosura que es el rostro de Dios plasmado en su naturaleza, en su creación. Nos viene a confirmar en ese amor que debemos tener hacia la creación de Dios. Y también nos viene a confirmar en la unidad. Solo es posible llegar a las metas, lograr los proyectos, mientras que sepamos que como comunidad podemos apoyarnos unos a los otros, ser capaces de reconocer nuestra necesidad del otro y la necesidad también
que yo tengo de ayudar al otro, que el otro me puede ayudar y yo le puedo ayudar. Esa unidad que está en la diversidad, sí, porque somos diferentes, pero el hecho de ser diferentes no significa que seamos islas, que seamos simplemente unos mundos aparte unos de los otros, individualistas, sino al contrario, que sea una unidad en verdad que se planifica, que se armoniza, que se complementa entre todos los colombianos. Bueno, que esta imagen del Papa entonces nos ayude cada vez más a comprender por qué Jesús ha elegido a un hombre como él y seguirá eligiendo bajo su santa voluntad a aquel que ayude a ser la piedra viva, visible en el mundo, que da a conocer su evangelio y da a conocer a su iglesia. Que Dios los bendiga y pues seguiremos meditando estos encuentros que también continúan como motivación para esta visita. Feliz día para todos.